Damos la bienvenida en esta nueva versión del especial Personalidades a una personalidad que conjuga tantos talentos en sí misma, carismático, se puede decir que político, pero también con un don de gente y un ser humano extraordinario. Aquí está con nosotros Charly Mariotti, bienvenido al especial. Colombia. Finalmente. Sí, por fin. Buenas noches. Bueno, yo estoy muy contenta de presentar tu vida, tu trayectoria. Conjugas tantas facetas que, sin lugar a dudas, que una hora no va a ser suficiente para tratar toda tu historia. Vamos a empezar por tu niñez. Es senador de Monteplata, pero no nació en Monteplata. Yo no me recuerdo de mi niñez, tú. Eso fue hace mucho. ¿No te acuerdas de nada de San Juan, de las matas de Farfán? No, claro. Hay quienes dicen que cuando tú entras a la vejez, tú cada día más o sientes nostalgia por tus años de infancia o dolor. Una cosa, ¿el apellido tuyo, tu familia viene de dónde? No, mi papá es agrónomo. Mi papá llegó a las matas de Farfán a trabajar en la manicera. Recuérdate que en San Juan había una manicera, entonces Las Matas era una gran productora de maní, cuando eso era Sociedad Industrial Dominicana, no Mercasí. Entonces mi papá llegó como agrónomo a Las Matas de Farfán. ¿De dónde? Y ahí, de Puerto Plata, originario de Puerto Plata. Ok, o sea de que tu Puerto historia Plata. va... Entonces mi papá llega a trabajar en la manicera y un día va caminando, va manejando por la calle Independencia, Las Matas de Farfán, que es la calle principal, y ven un Jeep Willys descapotado y vio a esa mujer medio achinada, de rostro achinado, mirada intensa, profunda y de mucha firmeza, que le decían la China, que es Liliana Tapia, Suero. El Suero es un apellido muy de San Juan, Sí. muy de San Juan de la Maguana. Y parece que hubo ahí como un flechazo, un corrientazo, y de repente, de aquel encendido amor, tumultuoso, turbulento e impetuoso nací yo. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué poético! Allá, sí, así fue la Entonces, fue la vaina. Entonces, ¿cómo se da que te vas a Monteplata? ¿Qué edad tenía cuando te mudas y en qué circunstancias haces el cambio? Hice hasta el primero del bachillerato en el Liceo Mercedes María Mateo, que está camino Elías Piña. Había que caminar muchísimo, eso era de mi casa al liceo, eso era casi una especie como de triatlón, porque había que caminar, cruzar un río, montar bicicleta. Entonces, ahí estudiamos todos los de mi generación. Como jóvenes que creían en las utopías, en los sueños, en los ideales, que vivíamos una vida, si se quiere, muy espartana, muy dedicados al país al que aspirábamos, al país que soñábamos. Y ahí quizás está un poco de mi vocación de servicio y de mi permanente compromiso con las cosas en las que creo y por las que entiendo debo luchar. Entonces, mi mamá me trae a la capital a estudiar el bachillerato, buscando nuevos horizontes, el afán de las madres, que entienden que los pueblos ya son... Tú sabes que en esa época no había un prostíbulo donde no sonara Pueblo Blanco. Es que tú eres muy niña. No, ¿qué es eso, Pueblo Blanco? O una canción de Joan Manuel Serrat. Entonces, uno escuchaba colgado de un barranco en los prostíbulos, tú. Y uno decía, ¿cómo es posible? Imagínate, uno que vivía escuchando a Serrat, a Silvio Rodríguez, a Milanés, toda la nueva trova cubana, la trova cubana que iniciaba el movimiento de la canción social en Latinoamérica, Violeta Parra, Pi de la Serra, Mercedes Sosa. ¿Querías ser cantante en ese tiempo, tu artista? O sea... Yo no quería ser cantante.
Yo daría la vida por ser cantante. De las cosas que más me duelen en la existencia es haber sido tan estúpido como para no aprender a tocar guitarra. Pero todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. No, ya estas manos son muy toscas y solamente se avivan y se llenan de mariposas cuando toco mi mujer. ¡Ay, qué bello! Él sí es poeta. Senador por Monte Plata, pero nacido en San Juan, en el municipio de Las Matas. Él se siente matero. Nací en San Juan y me crié en Las Matas. Así es. ¿Y cómo entonces te vas a Monte Plata finalmente? ¿Cuándo te conviertes en monteplateño? No, cuando vine para la capital, yo vine a la capital en el 73, pasé más trabajo que el caray para hacerme bachiller. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hice con suma dificultad. Pero tú eres un hombre inteligente. Pero mal estudiante, poco dedicado, poco dedicado. Me dediqué muy a la vida, me dediqué al comparón. ¿Por qué al comparón? Al comparón, en esa época salió... Ah, sí, el alcohol. Salió el medio galón. Me dediqué a la fiesta, me dediqué a... Pero fíjate que nunca dejé de leer. Era mal estudiante, es verdad, pero nunca dejé de leer, nunca dejé de leer la vida. ¿Y cuándo tratar de leer la vida, de aprender de la vida, del entorno, de los amigos, de la gente de la cual uno podía aprender. Y ahí, nada, comencé a trabajar publicidad, me hice locutor, fui profesor de locución. Eso te iba a decir, eso te llevó a la locución, la lectura. No, me lleva a la locución cuando me botaron de la UNFO, me expulsaron. ¿Por qué? Por mal estudiante. Entonces, me dediqué a la locución. Me dijeron, pero tú hablas muy bonito. La dicción tuya casi es perfecta. ¿Por qué tú no te haces el locutor? Y me metí a locutor. Y después que me hice locutor, terminé siendo maestro en la Escuela Nacional de Locución de Otto Rivera, a quien le agradezco mucho. Y después me dijeron un día que yo podía ser creativo publicitario y salí para las agencias a buscar trabajo. Y me dieron trabajo por primera vez en Bernardo Beríes Peña. Después trabajé en Doble, una agencia nueva, y terminé en Reto, cuando era la agencia más grande del país. Wow. Ahí en todas esas agencias hice pinitos en el área creativa y también en la parte de producción de televisión. Porque me codié con los más grandes de la época. Me tocó estar cerca de Jackie Núñez, de Claudio Shea, de Elías Muñoz, de Manuel Puerrier, comenzaba Peggy Guzmán, Fernando Báez, los grandes de la época. Cuando me salgo del mundo de la publicidad, muchos problemas existenciales, indefiniciones, entré en un proceso profundo de reflexión. Hice una inflexión en mi vida y no me arrodillé físicamente, sino que me arrodillé para adentro. Tú sabes que cuando la gente tiene un bajón económico, de salud, pierde un ser querido, tiene un accidente, tiene un encuentro con el Ser Supremo, reconsidera su existencia. Ajá. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, había perdido mi trabajo. Yo entendía que había perdido mucho tiempo ya, que necesitaba realmente dedicarme un poquito más a mí, pero que necesitaba cambiar de ambiente. ¿No te habías casado en ese tiempo? No. Realmente tenía una vida muy disipada y muy intranquila. ¿Y por qué tú te ríes? Entonces te vas a Monte Plata. Entonces, mi papá, los Bonetti habían iniciado un proyecto de palma aceitera, un proyecto muy novedoso en el país, con un cultivo que se suponía no se daba en el país, era imposible. Y arrancó en Monte Plata, Induspalma Dominicana. Y allá llegué un día, en contra de la voluntad de mi padre. Y cuando llegué a Monte Plata dije, aquí estoy tranquilo, aquí voy a rehacer mi vida, voy a volver a mis orígenes de dirigente deportivo, dirigente asociativo, de construcción de presente y de construcción de futuro, a trabajar con jóvenes, y ahí comencé. ¿Pensaste que iba a ser político en ese tiempo cuando llegaste a Monte Plata? No, en Monte Plata fue que me metieron en este asunto, pero yo le agradezco mucho a la provincia de Monte Plata y a veces la gente me dice, ¿por qué tú quieres tanto a Monte Plata? Si tú eres de Las Matas de Farfán. No, es que Monte Plata me hizo hombre a mí de verdad. Porque yo rescaté, en Monte Plata yo me reencontré con el Charlie Mariotti de Las Matas de Farfán, que trabajó grupos, que trabajó asociaciones, clubes, Rotará,
Interact, ¿entiendes? Béisbol, baloncesto, judo. Y en Monteplata, obviamente, que encontré el amor. Te convertiste en un líder también. Ahí comencé a trabajar deporte, porque trabajaba en el área de relaciones comunitarias de la empresa. Me vinculé mucho al movimiento deportivo, me vinculé al movimiento social, al movimiento cultural. Puse una escuela con Edgar Reyes, ahí comenzó Maribel a estudiar locución conmigo, Maribel Contreras. Puse un taller para enseñar inglés, un taller de literatura con Edgar Reyes, taller de cultura se llamaba, y de repente, bueno, comencé a obtener cierto liderazgo. ¿Te casaste allá? Y sí, y conocí a María Margarita Paz Cordones y me enamoré de ella desde que la vi. Y le escribí unos versos que decían: María, déjame jugar con la margarita que habita en la paz de tu sonrisa y enredarme eternamente en tus cordones. ¡Ay, qué bueno! De una vez. Ahí comencé y esa mujer me ayudó de manera increíble a rehacer mi existencia, de verdad. ¿Y cuántos hijos tienen? 4. 4 muchachos. ¡Qué bien! 2 hembras y 2 varones. Perfecto. Y una familia bonita. Que Dios te la bendiga. Que tengo que cuidarla. Mira que hay muchas tentaciones en la calle. Te lo creo. Y cuando tú obtienes cierto nombre y te haces medio famoso. Ay, mira Charlie Mariotti, mira Charlie Mariotti. Y canero. Y canero. Bueno, líder comunitario, poeta, ustedes han visto ya algunos de sus versos, pero también directivo de importantes medios de comunicación y lanzador de figuras que ustedes ven hoy, no solamente en República Dominicana, sino también en los Estados Unidos. Charlie, ¿cómo fue esta parte de trabajar en estos medios en plena ebullición de la televisión en ese momento? ¿Cuáles son tus más importantes aportes? Recuérdate que yo te dije que trabajé en Reto. Y Tomén, o sea, Augusto, Maximito Lobatón, eran los dueños del show del mediodía, de todo el gordo de la semana, de lo que eran los programas de Freddy, de Cuquín, Luisito, de Jackie y todo ese grupo, Luisito, Anthony. Y quien me llevó a mí a la televisión así realmente, por primera vez, fue Tomén, a Friendo y Comiendo, en el 90-91, con Jochi Santos, Licelón Núñez, Francis Santana y yo. Yo estaba en el Conde y viene otro amigo y le dice: dame 20 pesos sin que nadie te vea. Dice el otro: sigue que te están mirando. La ignorancia es atrevida. La ignorancia. Cuando me metí ahí en Friendo y Comiendo, ya yo estaba en Monteplata. Yo llegué a Monteplata en el 83 y venía. Hacía Friendo y Comiendo, estaba en la capital. ¿Pero como estaba productor o como conductor? No, como conductor, fronting, frente a cámara. En esa época desarrollé la amistad con Jochi y es lo que nos lleva y me lleva a mí a crear, a diseñar lo que fue Botando el Golpe. Entonces, ahí comenzamos ese programa en el año 96. ¿De quién es la idea del nombre? La idea del nombre de Charlie Mariotti. Charlie Mariotti. Entonces, ¿qué sucede? Charlie Mariotti comenzó a faltar al programa. Comenzó a faltar al programa porque él tenía ya sus aspiraciones de ser senador por Monteplata. Entonces, cuando Charlie no iba, yo tenía que fajarme en el programa solo. Entonces, como ya yo no tenía el peso, el comentario fino, siempre de Charlie Mariotti, yo empecé con lo que le llaman la chercha dentro del programa. Y eso empezó a gustar. Empezó a gustar y yo metí tema popular y digo: no, pero ven acá, Charlie, por aquí que va el asunto. O sea que ese programa de radio que ha marcado un hito en la radio interactiva, en la radio en la República Dominicana, estuviste tú entre los creadores. El nombre de hecho es de Edgar Reyes y mío. Después yo lo dejé porque ahí fue que comencé a entrar en política de verdad. Y salgo de la televisión, salgo de la radio por la política, pero vuelvo entre derrotas. Recuérdate que yo perdí 3 veces. Wow. Antes de llegar a ser senador. Yo duré 15 años para llegar a ser senador. ¿Aspirando como senador o fuiste como diputado no, primero? Nunca aspiré a diputado. Dije, voy a ser senador de Monteplata o no soy nada. Y duré 15 años. Wow. Me arriesgué en mi faja, pero llegué. Ahora fui perseverante y consistente. Pero cuando en el 97 tenía la productora junto con José Miguel Bonetijo, éramos socios,
dirigí el segundo canal de cable de la época, el tercero junto con AME. Éramos Mango, AME y Telemax, lo que ahora es Teleimpacto, Canal 52. Ahí fui director ejecutivo. Ahí comencé a trabajar figuras. De ahí salió Carolina Félix. Hola, ¿qué tal, amigos? Otra noche más para disfrutar de lo lindo. Y ahora llegó a trabajar en España hasta con Bertín Osborne en un programa de temporada. 2 veces hizo ese programa de temporada. De ahí salió esta muchacha que hace la revista, Evelyn Betancourt, que es una muchacha súper talentosa, que qué pena que se fuera más por la línea editorial y dejara la televisión. Ahí conocí a Alex Macías, oye, ¿desde cuándo? Vangelis Rodríguez, que después estuvo en el show del mediodía. Ahí me metí ya de lleno en la producción, en la dirección de canales, cómo sacar canales al aire, iluminación, la parte de edición, producción en sentido general, y gerenciar un canal de televisión. Volví a la política y vine entonces como productor, ya como productor independiente y como talento. Y comencé a hacer a toda máquina en el 13, frente a cámara, con Alexis Fernández, que ahora vive en Nueva York, y Carolina, como talento femenino. Y entonces era el productor y fronting, o sea, frente a cámara. Ahí después saqué Viceversa al aire. Ese era un proyecto con tuyo, Desiree Viceversa. Reyes y Tuto, que fue un invento mío, un buen invento del cual no me arrepiento, aunque Tuto después Ahí estaba medio también dejó la Georgina. televisión, Georgina y Mariela Encarnación. Pero Viceversa fue un éxito. Viceversa fue un éxito. Entonces, yo no había dirigido canales nunca salvo Telemax, canal UHF. Pero después me tocó trabajar Antena Latina, me tocó sacar al aire el canal 21, hasta que volví en el 2001-2002 a aspirar por Monteplata, y ahí perdí, entre comillas, porque supuestamente hubo un famoso fraude, y que el famoso fraude del palito, y ahí me contrató Ramoncito y José Miguel Báez Figueroa para sacar al aire este monstruo. Y me tiraron arriba a Guillén y a mí, Guillén en la parte informativa, y a mí la parte de programas de información, programas de variedades, tanto de Telecentro como del Canal 27. Bueno, de todas las cosas que hiciste aquí, vamos a hablar de lo que hiciste en el escándalo del 13. ¿Cómo fue la fórmula? ¿De dónde traíste los talentos? ¿Cómo se dio ese programa que en su momento con La Casa de Cristal y todo lo que tenía fue todo un boom? Mira, la idea del escándalo del 13, estábamos claros que había que hacer un programa al mediodía, como línea del canal. El Canal 13, Telecentro, estaba en un proceso de búsqueda de rating. Ya había desaparecido la fiebre de Ramoncito de tener un canal. Ya había un tema de rating, de rentabilidad, productividad y competitividad. De ser un canal que dejara dinero y que tuviera audiencia e incidencia. Entonces estábamos entrando en un proceso de cambiar la parrilla programática y buscar programas de rating. Entonces decidimos irnos al mediodía, porque para nadie es un secreto que ya para ese entonces el show era un programa que venía perdiendo. Y cuando hicimos así, nos trajimos el nombre El Escándalo, porque en un momento se pensó hasta en Charitín, porque íbamos a hacer una alianza de trabajo con ella y con el IN. Pinky trabajó toda la parte conceptual, de contenido, de producción. Hicimos el equipo y cuando llegó la hora del talento, nunca estuvo en dudas Aguiló, Luis Manuel, una persona a la que yo le tengo mucho respeto, mucho afecto y mucha admiración. Pero cuando llegó la hora del talento femenino, Luz García apareció en primera fila. Pero entonces yo le planteaba a Pinky, le decía a Pinky, yo necesito una combinación. Yo necesito un chocolate con leche. ¿Cuál? Y comenzamos a explorar y nos topamos con Benja Carolina. Benja estaba en un programa del canal que era de Johnny Ventura, pero ya en ese momento estábamos evaluando la posibilidad de sacar a Johnny, de excluirlo de la parrilla, porque realmente teníamos un problema de audiencia, un problema de facturación en ese momento. Había sido un programa muy exitoso, pero le había llegado como su hora, ¿verdad? Y estaba medio moribundo.
pero tenían un talento joven, era una morena en aquel momento que daba grima, como dicen en el campo. Tú veías a Benja en ese momento y te daba hasta escalofríos, porque era una morena bonita, fina, limpia, una piel limpiecita. Y cuando la entrevistamos nos dimos cuenta que era trabajable, desarrollable, que podía ser enriquecida con vitamina A y con complejo B, y etcétera, ¿verdad? Entonces nos bajamos con ella. Ahí vino, ella arrancó a hacer reportajes y llegó La Casa de Cristal, la segunda versión, con el Loco Hugo. Pero ella hizo una crisis con el Loco Hugo y el Loco Hugo, que era más loco que una tambora. Ahí se armó un rebú y prácticamente nos... O sea, hubo una situación entre Benja y el Loco Hugo. Aparentemente. O sea, que lo de Benja viene desde lejos. Bueno, no quiero entrar en ese tipo de... Fue un talento bajo mi... ¿Cómo te hace bajo mi sentir mando eso? y digamos que en cierta manera la catapultamos, la proyectamos. ¿Cómo te hace sentir que ser uno de los descubridores o de la gente que la relanzó y ver cómo ha sido el desarrollo de su carrera, en accidentes, en peligro de muerte? ¿Tú cómo te sientes? Que como todo ser humano es una decisión de ella. Tú sabes la gente que dijo que yo era un caso perdido. El hijo de Liliana, ese es un caso perdido. Solamente le gusta la rumba, la pachanga, la bachata. Mira, y mírame aquí. O sea, depende de ella. Es una mujer joven y depende, y yo creo que la sociedad tampoco puede ser muy dura al juzgarla. Lo que hay es que, obviamente, las sociedades se hartan y hasta la familia de uno se harta de uno. De bregar. Yo creo que ahí es donde no hay que llegar. En que la gente se harte de ti con J y tú le seas indiferente. Yo no me siento mal. Yo pienso, me siento bien porque fue un talento al que le di una oportunidad como le di oportunidades a miles de gente. Asimismo, una de nuestras instituciones, de nuestros mayores representantes. Bueno, y seguimos conversando con Charly Mariotti, que entre tantas cosas también tiene mucha experiencia en televisión. Y hablábamos ahorita de estos volumen que hay ahora. En ese tiempo, el tiempo de las megadivas eran muy mamazotas, pero ahora vemos que además de los aumentos de pecho, hay unos excesos, entiendo yo, y algunas personas de aumento de glúteos. O sea, en la televisión dominicana, de lo que tu experiencia te dicta y lo que ves en televisión internacional, ¿por qué las dominicanas cada vez nos estamos poniendo con más volumen, más voluptuosa en televisión? Mira, yo creo que tiene que ver con una idea y un tema de mercado, supuestamente. Yo imagino que habrán estudios que dicen que sí, que eso tiene un público muy grande que lo consume y que el mundo latinoamericano es así, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que también hay muchos excesos, muchos excesos. Hay mujeres que se han pasado, A veces tú miras ciertas mujeres, yo que conozco talentos que pasaron por mis manos, que las vi, digo, que no las vi desnudas, pero las conoce de muchos años. Claro, de repente las veo que parecen bateas, aquellas voluptuosidades. Se ponen, para mí, llega un momento que se ponen excesivamente frondosas. Pero también hay un fenómeno muy frondosas. contrario. Hay muchas mujeres gorditas que se han hecho una cirugía bariátrica o cualquier otra cirugía del estómago adentro para ponerse más delgada. Tú fuiste uno que decías ahorita que tenías 400 libras y te hiciste algo. ¿De qué se trató tu proceso? ¿Y por qué? ¿Por qué tú tomas esa decisión? El proceso mío fue un bypass. Sí. Claro. Yo porque tenía 450 libras. Ya había un problema no estético, había un problema de salud de por medio. ¿Qué tú no podías hacer con Muchísimas cosas, no hacer ejercicios, no poder jugar baloncesto y moverme con la debida movilidad, tener limitaciones en el ámbito, si se quiere, hasta amatorio, disminución en la capacidad de las piruetas, de las acrobacias,
no necesariamente tiene que ver nada con el sexo, no, de las acrobacias de la vida en sentido general. Porque hay mucha gente que quisiera hacerse la operación, pero no aplica o no logra perder el peso. ¿Cómo fue la preparación y también el postoperatorio y mantener un peso realmente después de esa cirugía? Hay gente que o no logra ponerse en el peso para la operación o luego no puede manejar esa información. ¿Tuviste apoyo psicológico? ¿Cómo fue? Psicológico nunca. Yo dije que si tenía que trabajar con un psicólogo, el postoperatorio mejor no me operaba. Que yo iba a esa operación cuando yo estuviese convencido y cuando mi cabeza, mi cerebro estuviese claro y preparado. Y nunca he tenido que ir a un psicólogo. He cogido mis libritas por un tema de la cara. Porque tomé una decisión, digo, o comienzo a inyectarme cada 6, cada 7 meses, esclavo de una jeringuilla. ¿Entiendes? Y la gente tiene que envejecer con dignidad. Y de repente van a tener que esterilizarme, y que ahora hay una grapita que te la meten por aquí, que te jalan por aquí como si tú fueses un folder. Te ganó un poco de peso. Entonces para gané compensar. peso para tener mi grasita natural, para recuperar un poquito de mi carita de panda, de mi carita así gordita, tú ves, Para la gente que conocemos, medio amasadita. Para la gente que te conocemos, tú eres el tipo de ir a Jack-C, por ejemplo, a uno de los clubes más finos y prestigiosos de este país, en unas sandalias, lo que llamamos aquí calizo, de meter el dedo, de ir, no sé, porque nunca te he visto ahí en el Senado, que vas en chancletas también en el Senado. Pero por un problema de salud. Ok. Porque a mí me operaron 2 callos y todavía al sol de hoy tengo problemas de sensibilidad en uno. Pero si tengo que ponerme mis sandalias, me las pongo. Yo en el Senado, yo voy para el Senado a trabajar. Así con esa ropa, por ejemplo, tú pudieras ir. Voy, pero perfectamente. ¿Y por qué no? Porque los políticos y además los senadores siempre lo vemos con unos sacos, unas corbatas, una postura. Están en su derecho. Yo me pongo un saco obligado. Yo si pudiese andar en franelita todo el tiempo, en sandalias, con tenis, anduviese así. Yo me pongo el saco cuando es estrictamente, cuando es imperioso, una obligación, me pongo un traje. Y hablando de traje y de Senado, vamos en esta última parte a agotar cuáles han sido tus propuestas, tus proyectos. Eres un senador diferente, no solamente por el tema de la ropa, sino que has mantenido posiciones muy firmes. De hecho, cuando mucha gente no fue fiel públicamente a declarar su apoyo al candidato del PLD, Danilo Medina, tú siempre fuiste muy frontal. Y acompañado de eso, cuéntame un poco de cuál ha sido tu labor en el Senado. Mira, la ley 176-07, la que recoge el nuevo espíritu de la municipalidad, es una ley del CONARE de Francisco Domínguez Brito y quien te habla, el senador Mariotti. Nosotros hemos trabajado en prácticamente todas las comisiones. Acabamos de lograr la aprobación en el Senado de la República después de un proceso largo, hasta medio frustratorio, de una ley sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito que endurece, establece procedimientos más rigurosos, más estrictos, para que nosotros no burlemos con tanta facilidad a la opinión pública, nos burlemos del Estado, nos burlemos de nuestros electores, llegando a las posiciones y acumulando riquezas. ¿Y no te odian los demás políticos por esa ley? Mira, me ha dado mucho trabajo el que me la aprueben, eso sí. O sea, como que, tú ves, es como una especie de, lo puedo decir aquí, Sí. como de coito interruptus. O sea, mucha felicidad en un momento, la ley va a pasar, pero llega a la Cámara de Diputados y ahí duerme un sueño eterno. Entonces, al final nadie quiere una ley que dice que usted tiene que declarar cada 2 años, que si usted es un ministro, que si usted es un general, porque incluye todo el estamento militar,
Tú no conoces una declaración jurada de un militar. No, y no sabemos de dónde sacan su fortuna. Tú no conoces una declaración jurada de un jefe de Estado Mayor de ningún cuerpo armado. Entonces, la ley dice claramente que hay establece muchas posiciones que hoy no obligan al incumbente a declarar nada, pero te dice cada 2 años tú tienes que decirle al país lo que tú tienes. En ese orden, Charlie, ¿cómo tú recibes algunas críticas de importantes comentaristas de radio específicamente? El caso de Alvarito, que te ha atacado por muchos años. ¿Se han hecho gestiones para que ustedes hablen? ¿Tú tienes planes de juntarte con él, limar asperezas, o tú vas a dejar que eso siga así? Alvarito para mí es una lumbrera. Alvarito es una figura con rasgos, tiene la vestimenta del genio. Yo le tengo una admiración ferviente, le tengo un afecto enorme. Yo creo que él cumple con su labor, yo cumplo con la mía. Yo me siento ser un buen legislador. Yo creo que él es un extraordinario comunicador. Él en la Z, que es con Z, y yo en el Senado de la República, que es con S. Entonces, yo creo que él siente por mí un respeto y una admiración que en el caso mío respecto a él se multiplica. ¿Tienes planes volver para la televisión, volver a los medios, volver a las radios? Ojalá yo. Es más, me estoy preparando para mi retorno a la televisión. Yo quiero volver a la televisión y desde que deje la senaduría, vuelvo para la televisión y la radio, porque no creo que vuelva en el 16. Bueno, ojalá seguir siendo amiga tuya, ¿verdad? Y compartir momentos en el JEC que nos han acercado para cuando tú vuelvas, yo estar de la mano contigo, porque sin lugar a dudas que has demostrado que eres un gran creativo, porque varios de los proyectos más importantes en radio y televisión y más exitosos, tus manos han estado ahí. Voy a adecuar mis conocimientos y voy a venir donde Sasá para que me dé un cursito, porque ya nada más me recuerde Sumín, Now. Finalmente, Charlie, sabiendo que eres un hombre que amas el arte, la música, si tuviéramos que hablar de un artista en particular que te goza, que te disfrutas, ¿a quién elegirías? Mi artista favorito, Joan Manuel Serrat. Y después de Serrat, Silvio Rodríguez. ¿Y dominicano? Y Sabina. Dominicano, obviamente. Me encanta Juan Luis Guerra por un lado y por el otro lado me encanta El Torito y mi bachatero favorito, que ando detrás de él como un perrito faldero, Anthony Santos. Wow. Las mejores fiestas de la bolita del mundo entero son las de Anthony Santos. Compartimos el Mayimbe. Compartimos el gusto musical también. Charlie, gracias. Sergio Vargas, nosotros tenemos Villalona. Y por ahí, si empezamos a decir... Los Rosario. Tenemos que hacer otro encuentro. Guasón Brazo Van. Producción, vamos a hacer otra versión de este programa, Charlie. Hemos aprendido muchísimo. Gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Has demostrado que eres exitoso en todo lo que emprendes, con la constancia, con la preparación y con el trabajo. Así es que tremenda motivación para todo el público joven que ve este programa, de una persona que desde las matas de Farfán en San Juan de la Maguana ha puesto el orgullo dominicano de todas las provincias en alto, porque ha jugado muy bien cada función y cada característica que Dios te dio de tantos talentos. Gracias, mi amor. Muchas bendiciones. Ojalá se repita. Amén. Seguro que sí. Bueno, esta ha sido la versión del especial Personalidades en esta oportunidad con Charlie Mariotti. Muchas gracias.